Ok, a ver. Imaginen por un momento lo que significa sacarse la lotería. O sea, a simple vista suena como la solución absoluta a cualquier problema imaginable, ¿no? Claro, es el sueño de todo el mundo. Exacto. De un día para otro te cae esta inyección masiva de recursos, las posibilidades de repente parecen infinitas y pues tu vida entera cambia. Pero hay un lado oscuro en esa narrativa que rara vez llega a los titulares. ¿La parte de la administración? Tal cual. Si quien gana ese enorme premio no tiene una educación financiera sólida, o sea, si no tiene la más mínima idea de cómo invertir o planificar a largo plazo, esa montaña de dinero se convierte en una pesadilla casi de inmediato. Sí. Terminan con deudas peores que antes. Exactamente. Decisiones impulsivas y un colapso total en su entorno. Y bueno, si lo pensamos a nivel de urbanismo y desarrollo económico, tener la instalación de un puerto gigante de clase mundial dentro de tu municipio es exactamente igual que sacarse la lotería. Fíjate que es una analogía sumamente precisa para arrancar nuestro análisis de hoy. Porque en América Latina existe este mito fundacional, digamos, de que la mera presencia de infraestructura masiva es un boleto automático al desarrollo. Claro, ves el barco gigante y ya piensas que eres rico. Así es. Se asume casi por inercia que ver esos barcos enormes en el horizonte o, no sé, las grúas de última generación y miles de contenedores va a garantizar mágicamente la prosperidad de toda la región. Pero la realidad es otra, ¿verdad? Totalmente. La realidad que viven los ciudadanos y los gobiernos locales todos los días es, pues, infinitamente más compleja y mucho más conflictiva. Pues vamos a analizar esto a fondo el día de hoy, basándonos en un artículo fenomenal. Es un análisis económico y periodístico muy riguroso que se llama Altamira y Hamburgo, puertos que definen economías. Un texto interesantísimo, por cierto. Sí, muy bueno. Y nuestra misión en esta sesión es desentrañar por qué el éxito de una megaestructura portuaria, o sea, no depende solamente del volumen de los barcos que atracan ahí. Tampoco depende de los presupuestos millonarios del gobierno federal. Depende de quien menos te lo esperas, ¿no? Exacto. Depende de un actor que solemos pasar completamente por alto, el gobierno municipal. Porque si no hay capacidad pública a nivel local, ese sueño logístico global se vuelve presión vial, suelo carísimo, servicios colapsados y, al final, conflicto social. Y que es vital establecer este marco conceptual desde ya. Porque un puerto, operando en pleno siglo XXI, ya dejó de ser simplemente un punto donde entran y salen cajas. Ya no es una bodega gigante junto al mar. Para nada. Los puertos hoy son verdaderas plataformas de poder territorial. Tienen la capacidad de dictar el ritmo del empleo local, definen las políticas de seguridad y transforman por completo el mercado de la vivienda. ¡Wow! O sea que literalmente dictan las reglas del juego y la ciudad nada más tiene que acatarlas. Exactamente. Alteran radicalmente hasta la recaudación de impuestos de una región entera. ¡Qué fuerte! Y para entender cómo esta dinámica a veces funciona y a veces es un desastre, el artículo nos sumerge en un laboratorio vivo aquí en México. Estamos hablando del puerto de Altamira. Un caso de estudio urgente. Y cuando digo laboratorio, me refiero a que la escala de este lugar requiere un segundo para procesarse. A ver, estamos hablando de un complejo con un parque industrial de 4,000 hectáreas rodeando el recinto portuario. 4,000 hectáreas. Es una locura. 4,000 hectáreas exclusivas para la industria. O sea, es inmenso. Para poner esa cifra en perspectiva para quienes escuchan, 4,000 hectáreas es el tamaño de ciudades habitacionales enteras en muchas partes del mundo. Sí, es un monstruo. Es un polígono territorial gigantesco dedicado puramente al engranaje logístico. Es un músculo industrial colosal. El texto detalla que tienen terminales petroquímicas, terminales de usos múltiples, manejo de graneles, instalaciones de gas natural licuado. Y operan con 38 agencias aduanales y 30 navieras. Una ciudad corporativa que respira por sí sola. Tal cual. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Los datos. Las cifras de cierre de marzo de 2026. A ver, cuéntanos de los números. Pues el puerto operó más de 4.1 millones de toneladas en total. Eso es un crecimiento del 3.4% respecto al año anterior. Cualquiera diría, pues, éxito rotundo, ¿no?
Claro, el instinto dice que si el volumen sube, todo va de maravilla. Pero en el mismo reporte, el movimiento de contenedores, los famosos TEUs, cayó un 1%. Pasó de 178,000 a 176,000 y fracción. Y el movimiento de vehículos terminados se desplomó un 17.4%. Una caída fuertísima. Sí, bajó de 170,000 a 89,000 unidades. Aquí me declaro un poco confundido. ¿Cómo es posible que un puerto de este nivel esté creciendo y encogiéndose al mismo tiempo? Pues lo fascinante aquí es cómo la macroeconomía puede crear espejismos. El volumen total en toneladas es una métrica, digamos, sumamente engañosa si la miras de forma aislada. Ok, ¿por qué engañosa? Porque ese aumento general muy probablemente se deba a cargas a granel. Hablamos de minerales, acero, granos, cosas que suman muchísimo peso a la báscula, pero que no representan el mismo valor agregado que los contenedores con electrónicos o vehículos ensamblados. Ah, entiendo. O sea, un barco lleno de piedra pesa una barbaridad. Exacto. Pesa mucho, pero un barco lleno de coches de exportación genera un ecosistema económico completamente diferente. Requieren procesos y manos distintas. Claro. Para un empresario, ver esta caída en los contenedores significa encender alarmas. Hay que revisar costos, operativos o rutas. Pero para un presidente municipal, estos números son señales de alerta en el mundo real. A ver, explícame un poco más esa mecánica. Porque si bajan los contenedores pero sube el granel, ¿cómo se traduce eso en las calles de la ciudad un martes por la mañana? Pues se traduce en el tejido socioeconómico más básico. Si mueves más toneladas de granel pesado, automáticamente tienes camiones mucho más pesados circulando por las avenidas. Destruyendo el asfalto. Sí, un desgaste destructivo de la infraestructura. Pero al mismo tiempo, la caída en contenedores significa menos necesidad de agentes aduanales especializados y menos derrama económica directa. Esto golpea a la ciudad real. ¡Wow! La ciudad real. Sí. Si hay despidos en logística, el restaurante local pierde clientes. Si la carga pesada crece, la presión sobre el mantenimiento urbano crece. Y si el municipio no está leyendo estos matices, la inversión choca de frente contra una ciudad que se empobrece. Es un concepto fuertísimo ese de la ciudad real, porque nos baja de los reportes de la bolsa de valores directo a los baches de la avenida principal. Exactamente ahí, al bache. Entonces, ¿qué significa esto a nivel de diseño institucional? Porque legalmente el puerto es federal. El gobierno de la República construye los muelles, invierte en dragar el canal y, lo más importante, cobra los impuestos de importación. El premio mayor se va a la federación. Todo ese dinero vuela a las arcas federales. Sabiendo esto, el artículo lanza una premisa. ¿Por qué el ayuntamiento termina pagando los platos rotos? O sea, el puerto es como un imán gigante, ¿no? Sí, atrae de todo. Atrae buques, pero también atrae a miles de tráilers diarios que destrozan el pavimento que el alcalde tiene que reparar con su presupuesto. Y atrae trabajadores flotantes que disparan la demanda de vivienda. Exacto, encareciendo los alquileres. Colapsa los servicios de agua, la basura, el drenaje. Y de pronto te exige una seguridad para mercancías de alto valor que, pues, la policía municipal no puede manejar. Es una asimetría estructural profundísima en toda América Latina. El artículo lo resume con una frase brillante. O sea, dice, la carga llega al puerto, pero la presión política llega al ayuntamiento. Está buenísima esa frase, pero aquí quiero hacer de abogado del diablo un segundo. A ver, dime. Si soy el presidente municipal de una ciudad mediana, mi presupuesto es minúsculo comparado con el de una autoridad portuaria federal o una naviera. ¿Cómo se supone que un cabildo le haga frente a este monstruo? Suena a una batalla perdida desde el día 1, ¿verdad? Sí, totalmente. Suena a que ya perdiste antes de empezar. Pues esa es precisamente la trampa mental en la que caen muchas administraciones locales. Asumen que no tienen poder porque no manejan la aduana. ¿Y qué poder tienen entonces? El cabildo tiene un poder que ni la federación ni las navieras tienen. Tienen el control legal del uso del suelo y el ordenamiento territorial. Esa es su palanca de negociación. Ah, el uso de suelo, claro. El reto no es competir administrando la carga. El reto es gobernar economías. La ciudad débil existe cuando el cabildo se percibe solo como un espectador que recoge la basura que deja el puerto. Gobernar economías mediante el territorio. Me gusta. Entonces, si Altamira y otros nos muestran los síntomas de este desajuste,
¿hay algún lugar que haya resuelto el rompecabezas? Sí lo hay. Las fuentes nos presentan un concepto súper interesante. Un espejo incómodo. Un espejo incómodo. Sí, y ese espejo es el puerto de Hamburgo, en Alemania. Y le llaman así porque no nos mandan a mirarlo por ser una postal bonita o por sus presupuestos del primer mundo. Sino porque refleja lo que estamos haciendo mal. Exacto. Nos obliga a mirarlo porque demuestra que el caos en nuestras ciudades no es una consecuencia inevitable del comercio, sino una falta de integración. A ver, vamos a poner los números de Hamburgo sobre la mesa. En 2024, este puerto movió 7.8 millones de TEUs y más de 111 millones de toneladas totales. Unos números impresionantes. Impresionantes. Pero el artículo hace énfasis en que la verdadera magia no ocurre en el muelle, ocurre tierra adentro, en el famosísimo hinterland. Así es, en su conexión con el continente. Y el dato es una locura. Ojo a esto, el ferrocarril en Hamburgo movió 46.2 millones de toneladas y 2.6 millones de contenedores. Superó el 50% en participación de transporte hacia el interior. La mitad de todo se mueve por vías férreas. Sí, la mitad. Yo lo visualizo de esta manera, a ver qué opinas. Siento que muchos municipios ven a su puerto como si fuera un cuarto de almacenamiento oscuro al fondo del patio. Un lugar donde avientas cajas pesadas y cierras la puerta. Exacto. Mientras no estorbe demasiado, no lo miras. Pero Hamburgo trata su puerto como el sistema nervioso central de todo el edificio. Conecta las vías del tren, los camiones, la aduana y la ciudad en un solo organismo. Es una integración total. Y la gran pregunta es, ¿cómo logran hacer eso en la práctica, no? Porque poner rieles de tren no desaparece el tráfico mágicamente. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la clave ahí? La clave es la sincronización de la información y la autoridad. En Hamburgo, la autoridad portuaria y la planificación urbana comparten datos en tiempo real. ¿Datos de los camiones y eso? Sí, asignan ventanas de tiempo estrictas a los camiones. Si un tráiler llega antes de su hora, o sea, no se le permite entrar a la ciudad, a hacer fila frente a una escuela o bloquear una avenida. Claro, lo mandan a esperar a otro lado. Exacto. Esperen zonas de amortiguamiento diseñadas fuera del núcleo urbano. Así evitas que la calle se vuelva un estacionamiento de carga. ¡Qué inteligencia! Y a nivel territorial, utilizan las leyes de zonificación para crear amortiguadores físicos. Parques industriales que actúan como barreras acústicas y visuales entre las terminales y las casas. Es que entienden la logística de otra manera. Entienden que el cuello de botella casi nunca está en el muelle. Una grúa moderna te descarga un buque en horas. El verdadero cuello de botella, la fricción real, está a 3 kilómetros del puerto. En el semáforo descompuesto, claro. O en la avenida que tiene el asfalto hecho pedazos. O, fíjate, en el trámite burocrático que tarda 6 meses en aprobar una licencia para un almacén nuevo. O en permitir construir casas pegadas a un patio de químicos. Es que la logística no termina cuando la grúa baja la caja, ¿verdad? Ahí apenas comienza la carrera de obstáculos. Es exitosa cuando ese contenedor logra navegar limpiamente por la infraestructura local. Y bueno, eso nos trae de regreso a la realidad nacional. Ya entendimos que el modelo integrado existe. Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta? Porque el texto define una agenda mínima para los gobiernos municipales. Es una agenda fascinante porque demuestra el poder de lo local. Un alcalde no puede cambiar el flete marítimo, pero tiene poder sobre el territorio. ¿Y por dónde empieza esa agenda? Arranca con ordenar el suelo industrial, creando reservas territoriales desconectadas del tráfico vecinal. Y continúa con algo crítico: agilizar licencias de construcción y operación. Quitarle lo burocrático y la corrupción, básicamente. Exacto. En la logística global, la velocidad institucional es dinero puro. Oye, y hay un punto en esa agenda que me llamó muchísimo la atención. Suena como el trabajo administrativo más aburrido del universo, pero resulta ser un motor financiero oculto. Ah, ya sé de qué vas a hablar. El catastro. El catastro municipal. Actualizarlo. Es que el catastro lo es todo. Imagínate la escena. El municipio se queja de que no tiene dinero para arreglar los baches, pero revisa su registro oficial de propiedades y descubres que ese parque industrial inmenso de 4,000 hectáreas está registrado como terreno baldío o suelo agrícola. ¡Wow! O sea, el municipio está subsidiando indirectamente a las empresas transnacionales por pura negligencia. Exactamente. Se están desangrando económicamente por no mantener sus libros al día.
se actualizan el catastro y cobran lo justo, de repente tienen los fondos para pavimentar esas avenidas. Es increíble, y supongo que a esto se suma la protección civil. Sin duda, una coordinación implacable, porque tener terminales de gas junto a la ciudad no es un juego. La lección de esta agenda es destruir los silos burocráticos. Si desarrollo urbano no se habla con obras públicas, es un caos. Administran el caos y apagan incendios. Si trabajan como un sistema, capturan el valor económico de la carga. Y esto cobra una urgencia brutal justo ahora. El texto lanza una advertencia clarísima, no solo para Altamira, sino para Veracruz, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Ensenada, Progreso, Coatzacoalcos. Para todos los que creen que la infraestructura federal los va a salvar. Exacto. Especialmente con el tema del nearshoring, el análisis es tajante. El nearshoring no es un concurso de popularidad. El capital extranjero no va a instalar una planta solo porque un alcalde corte un listón muy bonito. Para nada. El capital busca certezas operativas. Buscan energía constante, agua, permisos de suelo rápidos y paz social. Es la lectura estratégica definitiva para esta década. La infraestructura federal abre la puerta del país, pero es el municipio el que decide si esa inversión genera prosperidad o miseria. Ellos deciden si se arraiga y crea empleos, o si a los 6 meses se vuelve una crisis de vivienda y protestas por falta de agua. Es caminar sobre una línea muy delgada. Sí, y bueno, llegando al final de este recorrido, creo que esto nos obliga a plantearnos algo nuevo. O sea, siempre hemos pensado que las ciudades portuarias solo obedecen al gobierno federal, que la macroeconomía ordena y la ciudad acata. El modelo tradicional. Pero si resulta que el verdadero cuello de botella es la burocracia municipal y los semáforos, llegará el momento en que las ciudades con burocracia perfecta tengan más poder sobre el comercio internacional que los propios ministerios federales. Es un planteamiento que invierte toda la pirámide. Totalmente. Si un municipio se vuelve el nodo más ágil, veremos un futuro donde sean ellos los que dicten las políticas de inversión al país. Desafía la jerarquía. Sugiere que el futuro del comercio global se decidirá en las sesiones de cabildo local, no en tratados internacionales. Definitivamente es algo para cuestionarnos. Y precisamente porque esto impacta nuestra vida diaria, queremos saber sus comentarios y que nos escriban. Nos interesa muchísimo leer sus perspectivas. Especialmente de quienes viven en estas ciudades industriales, ¿no? Así es. Y para seguir desentrañando estos temas fundamentales, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de Spotify para no perderse nada. Y si quieren sumergirse en los datos duros y los mapas, entren a nuestra página web interalcaldes.com para leer el artículo completo. Hay muchísima información ahí que vale la pena. Además, la conversación sigue en redes sociales. Los invitamos a seguirnos en Facebook, X y LinkedIn, donde nos encuentran como Revista Interalcaldes. Búsquenos como Revista Interalcaldes. Únanse al debate y, pues, sigamos descubriendo cómo lo local moldea el impacto global. Hasta nuestro próximo análisis.